Bien. Vamos a dar la unidad 3 hoy. A ver si podemos hacer andar. Vamos a esperar hasta las 1:30, ¿no? Que se sumen más. ¿Me escuchan? ¿Hay alguien de los que tenía consultas de la unidad del trabajo práctico número 2? Me habían escrito por WhatsApp. Buenas. Hola. Yo por mi parte no tengo dudas, profe. Bueno. Les recomiendo que mientras yo esté hablando, apaguen sus micrófonos. Y si alguno me quiere decir algo, que me lo diga o calle para siempre. ¿Quién era? Está ahí la persona que me escribió, Micaela, creo que se llamaba. Yo al final me colgué en contestarle. Reitero que apaguen sus micrófonos. El hincha de River ahí. A ver. Hola, 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 hola. Hola. Bien. Pueden llegar a escuchar un ruido de perros, si les molesta. Lo lamento. A ver, a ver. Nunca compartí un archivo, pero ya lo vamos a poder hacer. Tengo abierto una... ¿Me escuchan ustedes? Necesito saber si me escuchan. Sí, se escucha claro, profe. No está saliendo ninguna filmina, ¿no? No. No. A ver. Se ven las carpetas nomás. Pero ¿se ven carpetas? Sí, pero no habla el PowerPoint. Bien. No. A ver. Y 29. Acá está, ahora sí. Avísenme si se ve. Creo que ahora sí se está viendo, ¿no? Sí, se está viendo. Sería importante que me respondan, si no quedan todos aplazados. Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Bueno, Se ve buenísimo. claro. Bien. Buenísimo. El tema es que no estoy viendo, no veo casi
si se van incorporando gurises. ¿Cuántos somos en este momento? 18. Si se escucha, perfecto. Vale. En todo caso, yo estoy chequeando en el teléfono, que es de donde estoy saliendo. Sí. Bien. Lo podemos pasar así, se ve, ¿no? Sin tener que ampliar del todo la pantalla. Bueno, Profe, Sí, diga. antes de que empiece la clase, ¿le puedo preguntar algo acerca del trabajo práctico número 2? Pregunte todo. En la primera parte del video de Milei, no entendemos la pregunta que dice que si hace enfoque, no me acuerdo bien ahora la pregunta, si quiere la busco, pero es cuando habla sobre que Estados Unidos, por ejemplo, en la pandemia puede sobrevivir 25 días y Argentina no. ¿A eso se refiere el enfoque? Vamos a verla. Dale. Este es el trabajo número 2, ¿no? Sí. Profe, disculpe que le Sí, interrumpa, pero pregunte. Eva Romero pregunta si le llegó su trabajo. Estimo que sí, llegaron 2 o 3. No contesté porque son muy recientes todavía. Lo que voy a hacer antes de corregirlos en la próxima, voy a mandar un listado de todos los trabajos que me llegaron por las dudas para que... Una cuestión, traten de mantener los mismos grupos, ¿sí? La idea es que esos grupos, salvo que tengan discusiones irreconciliables, duren para siempre, ¿sí? Por lo menos en este cursado. ¿Se entiende un poco? No estoy encontrando el práctico 2. A ver. Bien, no lo encuentro. Si hay alguien que me diga la pregunta. TP. O estaba acá, a ver. Vamos a ser más prácticos. Algunos están universales. ¿Qué es universales? ¿Es otra materia? ¿Me puede responder alguien? Sí, universales es una materia de segundo. Pero si están inscritos en este, no sé, ya estamos trabajando en el horario de clases de esta materia. Ahí encontré el archivo, ya les digo. ¿Cuál es la herramienta que plantea para salir de la crisis? ¿Cuál es su crítica en virtud de la postura que sostiene el mecanismo de emisión monetaria como medida de este contexto? ¿Esa es la pregunta? No, la otra, la que ¿Cuál, sigue. ¿Cuál es su postura en relación con la cuarentena y las medidas adoptadas para enfrentar la crisis? ¿Esa? Espero, profe, que esté buscando la pregunta. Pasa que Bueno. no me anda bien el internet. Habla también si contextualiza la región y el mundo. Esa es, Repetito. esa. Bueno, fíjense, en realidad no contextualiza nada, no habla, por lo menos en ese video, de ejemplos de cómo se está llevando, porque él es muy crítico a las políticas que se están llevando adelante en la Argentina, haciendo mención de que esta cuestión de la cuarentena, que utiliza un nombre muy particular, que se van a dar cuenta después, hace mal a la economía y no se están privilegiando ciertas cuestiones. Lo que no hace mención, al menos en ese video, reitero, es al contexto, cómo está Argentina en relación con otros países de Latinoamérica, con otros países del mundo, en esa dicotomía que se plantea entre cuestión sanitaria y cuestión económica.
Más que nada por ahí. Ustedes tienen que poner si sí hace referencia o no hace referencia. Y en el caso del que no hace referencia, creo que tiene que ver un poco con que él, a él no le conviene en su postura hacer mención a una situación que en otros lugares del mundo se ha disparado notablemente y que acá en la Argentina, como en otros lugares que se ha trabajado bien en la cuestión sanitaria, se ha logrado controlar. Más que nada viene por ahí. No sé si se entiende un poco. O si me explico, mejor dicho. No se dice se entiende, diría un profesor, si no me explico. A ver, vamos a ver entonces. Acá estamos. Yo ya no voy a agregar más, porque son y 37. No sé si Verónica Rasti, Luz Ortiz, Rocío. Ahí se agregaron varios. Muchos menos de los habituales, ¿eh? Bien. Hola, Verónica. Es la única... Ah, no, son dos Hola, profe. los que se animan a... La idea de que hagamos por este medio es que yo quiero conocerle las caras, digamos, porque si no es como que va a pasar todo el año y vamos a ser profesores y alumnos virtuales que ni siquiera vamos a saber nada del otro. ¿Ven ese Profe. cuadro arriba? Para los hinchas independientes con amor. Sí. Mirando, López. ¿Pone falta? ¿Porque ya se quieren ir? No, en realidad no pongo falta. ¿Mm? No, porque yo estoy pasando la cuarentena con mi novio y él está cursando otra materia justo con Meet. Ajá. Y no puedo, no, bueno. Y no puede salir de la otra clase. Yo este archivo lo voy a poner en el grupo de Facebook, así que tranquila nomás. Ah, bueno, dale, muchas gracias. ¿Está? Gracias a vos. Bueno, hay un perro ladrando ahí. Sería importante que pongan en silencio. Bueno, vamos a empezar con la unidad 3. No sé cómo han llevado las unidades anteriores. Ahí está. Qué lindo, es una de las unidades más lindas. Yo invito a ustedes que me interrumpan las veces que sea necesario, porque la verdad no, es como que no escucho sonidos ambiente y no sé si estoy hablando solo o está todo bien. ¿Sí? ¿Puede ser? Y estoy saliendo por el teléfono. Sí, profe. Bueno, de a rato voy a ingresar y voy a ver si hay alguno ahí pendiente para incorporar. Generalmente cuando hablamos en la unidad 1, en la unidad 2 de microeconomía, hacíamos mención al estudio de la economía en términos individuales, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la macroeconomía, estudiando como el funcionamiento de la economía en su conjunto. ¿Van viendo la filmina? Estimo que sí. Sí. Su propósito es obtener una visión simplificada de la economía, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de actividad económica de un país determinado o de un conjunto de países. En realidad, acá la gran distinción que tienen que hacer es entre macroeconomía y microeconomía, ¿sí? La macroeconomía es todo lo que tiene que ver con lo global, con el contexto, con lo macro. Y la microeconomía tiene que ver con la empresa, con la cuestión interna. Se alcanza a distinguir un poco, ¿no? Creo que la misma palabra y se utiliza para otras cuestiones que trasciendan la economía, el término de micro y de macro. Ahora vamos a ver lo que es la política macroeconómica. Está integrada por el conjunto de medidas gubernamentales destinadas a influir. Yo les leo la filmina y lo vamos charlando. Sobre la marcha de la economía en su conjunto, los objetivos clave de la política económica suelen ser la producción, el empleo y la estabilidad de los precios. ¿Se acuerdan que en la primera unidad hacíamos mención un poco a la economía política y a la teoría económica y demás? No sé si se acuerdan. Bueno, la política macroeconómica tiene que ver con esto, con la implementación práctica de medidas que tiendan que ver al conjunto de la población, ¿sí? Y acá hace mención, y esto suele ser pregunta de examen, a que los tres objetivos fundamentales de la política macroeconómica o económica son la producción,
el empleo y la estabilidad de precios, cosa que ahora vamos a ver con mayor detenimiento, donde dice los objetivos de la macroeconomía. Yo esta noche les voy a subir las preguntas de la unidad 3 para que ustedes puedan ir evaluando con mayor rigurosidad y estudiando puntillosamente las cuestiones de la unidad, ¿sí? ¿Conocen a alguien que vaya a rendir en la mesa final de la semana que viene, que tengo como 4 inscriptos? Bueno, veo que no. Los objetivos de la macroeconomía. Los economistas evalúan el funcionamiento de una economía según el cumplimiento de una serie de objetivos, de los cuales los 3 más relevantes son, y acá vamos uno por uno: alcanzar un elevado nivel y un rápido crecimiento de la producción y el consumo. A ver si se suma alguien más. No tengo ninguna. Hay gente que se aburre y abandona. Perfecto. Estamos en 23. Quizás si bajamos a 15, 20, a partir de la próxima clase vamos a empezar a poner falta, porque de lo contrario no tiene mucho sentido hacerlo a través de este mecanismo. Cuando hablamos de producción, ¿a qué variable estamos haciendo mención en función de lo que hemos visto en los videos y demás? Hay una variable fundamental que hacía mención Bernardo Klisberg, que tiene que ver con la medición de lo que se genera en un país en un tiempo determinado. ¿Hay alguien que me pueda decir? ¿Al PBI? Muy bien, al PBI. Si hablamos de producción, es PBI. Recuerden que la mayor parte de la bibliografía que se utiliza en las carreras de economía, por eso hay que ir desandando un montón de caminos, es de carácter ortodoxa. Entonces muchas veces vamos a encontrarnos con cuestiones que tienen que ver con conceptos y formas de ver la economía desde una perspectiva ortodoxa. La idea es darle una matriz un poco más amplia de lo que disponen los libros. Entonces, uno de los objetivos fundamentales de la macroeconomía es alcanzar un elevado nivel de crecimiento de la producción, es decir, aumentar el PBI. ¿Sí? Cuando habla de ese punto, es aumentar el producto del país, que en el país se genere mayor riqueza. ¿Me explico con esa cuestión? Y cuando hablo de mayor riqueza, es ahí donde entra a jugar lo que decía el video de Klisberg y lo que proponemos de la heterodoxia, que es que no solamente basta con generar riqueza, sino que esa riqueza hay que redistribuirla. ¿Sí? Bueno. Ese es el punto 1. ¿De cuánto el PBI ahora en Argentina actual? Está alrededor de 350.000 millones de dólares. Tiene mucho que ver, se mide en dólares siempre porque es la medición internacional, pero si Argentina atraviesa, como en los últimos años, llegó a tener Argentina 700.000 millones de dólares de PBI. Si Argentina atraviesa procesos devaluatorios, ¿qué pasa? Todo lo que se recauda, lo que se genera en pesos, cuando vos lo transferís al tipo de cambio en dólares, queda mucho menor. Entonces, lo que hay es una disminución del PBI en términos de dólares para poder compararlo con el resto del mundo. Y se supone, como les dije ya en alguna de las clases, que hay alrededor de 400.000 millones de dólares de recursos de argentinos que andan deambulando por el mundo, y muchos de esos recursos son mal habidos, ¿sí? Mal habidos implica de que no han pagado impuestos. Sería importantísimo para la situación que atraviesa la Argentina que se pueda trabajar en tratar de repatriar, aunque sea una parte de esos recursos que le vendrían muy bien a la Argentina. Profe, yo tengo una duda. Para que tengan una idea. Que quería plantear el otro día. Usted había mencionado que Argentina es el país con más dólares guardados en el mundo. ¿Cómo se puede hacer para evitar eso? No. No dije que era el país que tenía más dólares guardados en el mundo. Lo que dije es que, y reitero, hay más de un PBI de dólares argentinos deambulando por el mundo. Básicamente ahí lo que se necesita es un control del Estado importante. Que el Estado no deje a ver, tenemos un 40% de nuestra economía en estado de informalidad.
Lo que hay que hacer es un amplio proceso de regularización, de control del Estado, pero no estoy hablando de la pequeña economía, del kiosquito del barrio que vende 2 chocolates y una birra el fin de semana y que lo vende en estado de informalidad. Me explico cuando digo estado de informalidad, que comúnmente utilizan el término en negro, ¿no? Pero nosotros lo vamos a aplicar como corresponde, es estado de informalidad. No pagar impuestos, básicamente. Esa guita es de no pagar impuestos, es guita en negro, informal, que puede venir de diferentes situaciones, desde ventas que son regulares pero informales, hasta situaciones que están vinculadas a la trata de personas, a la drogadicción, el tráfico de armas, el narcotráfico, bueno, montones de cuestiones que son por ahí muy aberrantes, diría yo. ¿Me expliqué un poco con esa cuestión o no? Bueno, entiendo que sí. Está más bueno estar en clases y mirarles a la cara cuando digo algo. Lograr una tasa de desempleo baja y un elevado nivel de empleo, ¿sí? A ver qué se entiende con esa cuestión. ¿Se sumó alguien más? ¿Se fue alguien más? No. Bien, vamos controlando. Acá. Bien. Argentina, ¿alguien me puede decir estimativamente cuál es el índice de desempleo que tiene el país en la actualidad? ¿Podemos tirar número al azar o no, profe? No, sería bueno que tienen algún número que tenga cierto grado de razonabilidad. Puede ser 35% más o menos. No. Ahora les explico. Bien. Ahora sí, seguimos. Estaba contestando un WhatsApp. Argentina tuvo varios periodos, por ejemplo, el año 74 fue su pico mínimo, anoten esto, porque es importantísimo para entender nuestra historia, su pico mínimo de desempleo a nivel internacional, tener un dígito y menor al 5% de desocupación, se considera prácticamente pleno empleo. Argentina en el año 74 tuvo 2,7% de desocupación. ¿Qué vino después del 74? La última dictadura militar. Bien. El gobierno de facto. Uy. Bueno, y ahí hay toda una explicación. Argentina actualmente creo que está en el 12%, no tengo el número preciso, pero está alrededor del 12%. Llegó a estar Argentina en el 2000, después de la crisis 2001-2002, en el 25% de desocupación, 60% de pobreza, 40% de indigencia, una locura, ¿no? Estimamos que con todo este quilombo del COVID-19 y demás, esos números actuales van a empeorarse. Es una cuestión lógica, que esperemos que se pueda revertir cuanto antes. Bueno, les decía que el menor grado de desocupación de Argentina se dio en el año 74, 2,7% de desocupación. Fue el pico más bajo de nuestra historia. Y es aquí donde se explica la cuestión de la dictadura militar y donde yo muchas veces hago hincapié en algunas charlas y demás, que en el sistema educativo nos enseñan sobre Videla, Macera, Agosti, la dictadura militar y bla, 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 pero nunca nos hacen mención al poder económico que estaba detrás de eso y que fue el verdadero impulsor de la dictadura. Porque los militares fueron solamente el brazo ejecutor y armado del poder económico nacional e internacional que vino a implementar un nuevo modelo económico. Justamente había 3 puntos fundamentales que se daban en la Argentina por aquel tiempo. Baja tasa de desocupación, mayor distribución de la riqueza, fue uno de los 3 picos que hubo en nuestra historia, donde la participación de los trabajadores en el total del PBI
estuvo por encima del 50%. Y el otro punto que había y que era muy importante era el nivel de organización sindical que tenían los diferentes espacios de trabajadores, ¿sí? O sea, imagínense que para el poder económico que busca permanentemente obtener mayor cantidad de riqueza al menor costo, tener un lugar con mínimo desempleo, con gran nivel de sindicalización, la verdad que no era un escenario propicio para obtener rentabilidad, ¿no? En la Argentina. En realidad, este esquema de la implementación de modelos económicos neoliberales tuvo su primera incursión en Chile en el año 73, cuando derrocaron a Salvador Allende, y después se dio como segunda incursión en la República Argentina, llevando adelante un modelo económico totalmente nefasto, que se diferencia en algún momento en las unidades, vamos a distinguir las características de los modelos económicos, un modelo económico que instrumentó el por entonces José Alfredo Martínez de Hoz, que muchas veces en los sistemas educativos, no sé si ustedes alguna vez lo escucharon, que era uno de los tipos más cercanos a la sociedad rural, uno de los oligarcas más importantes que había en la Argentina. Él llevó adelante un modelo económico que tenía que ver con un proceso de endeudamiento, desindustrialización, destrucción del mercado interno, apertura irrestricta de las importaciones y transferencia de recursos de esos trabajadores que tenían un nivel salarial importante a los sectores del poder económico que se denomina clase dominante. Por aquel entonces, en el año 82, el entonces director del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, ¿qué hizo? Estatizó la deuda de los privados. Las 70 empresas más importantes de la Argentina se habían endeudado en dólares con el mundo y el Estado se hizo cargo de ese nivel de endeudamiento, que era alrededor de 25.000 millones de dólares. Y esa deuda, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó con esa deuda? ¿Alguien me puede decir? Porque me da la sensación que hablo solo. No, profe, ni idea, la verdad. Bueno, esa deuda la terminó pagando el conjunto de la población argentina a lo largo de los años. Por eso es importante, ahora que estamos en discusión de los procesos de endeudamiento y demás, ver de dónde salió esa deuda, quiénes la generaron, qué se hizo con esa deuda, se generó un puente, se hizo una escuela o se fugaron esos dólares, porque la verdad que las consecuencias que tiene el pueblo a lo largo del tiempo son trágicas. Porque después para pagar la deuda, en muchos casos hay que dejar de darle recursos a la escuela, a los hospitales, fíjense cómo están desmantelados los hospitales y así, un montón de cuestiones que hacen a nuestra realidad habitual. Bueno, entonces por ahí me voy un poco por las ramas, pero es necesario generarles un contexto de la cuestión. Y la dictadura que se vino a implementar en el año 1976 vino a eso, a destruir esa situación que venía atravesando la Argentina. Ese modelo económico del 76 duró hasta el año 2001, que fue el ocaso del modelo económico. Y el año 2001, donde fue el ocaso de ese modelo económico, posteriormente a eso está la situación que yo les comenté recién, 60% de pobreza, 25% de desocupación, 40% de indigencia, desesperanza absoluta. La gente salía a cacerolear y a pedir de que se vayan todos, que todos los políticos eran lo mismo y bla, 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 bla. Bueno, una historia que quizá muchos de ustedes son jóvenes y no se acuerdan. A mí me tocaba en esa época recién comenzar la universidad pública y me acuerdo que el por entonces ministro de Economía, Ricardo López Murphy, adivinen qué es lo que quiso hacer, que a ustedes hoy los afectaría muchísimo. Quiso hacer un ajuste, era el de bigote. Claro, el cara de bulldog, le decían. Pero ¿y ese ajuste que contenía? La privatización de las universidades públicas. O sea, en esta existencia de país, ustedes, por ejemplo, la mayoría se hubiera quedado sin una posibilidad de estudiar, que era lo que me pasaba a mí. Un pibe que venía del interior, que no tenía un mango, que llegábamos con lo justo para poder comer todos los días arroz hervido, como le debe pasar a muchos de ustedes.
nos vimos un día al poco de ingresar a la universidad pública, que ese sueño que teníamos de superación, de querer formar parte de una sociedad que nos contenga, que nos incluya, llegaba al final. Bueno, gracias a Dios, esa medida se retrotrajo porque hubo una enorme movida de todo el estudiantado a nivel nacional, inclusive de la Franja Morada, que era el espacio universitario que había bancado la alianza que gobernaba en aquel momento, a cargo de la Rúa. Y gracias a Dios se pudo romper con eso. Les digo porque a veces nosotros, como ciudadanos, como estudiantes, naturalizamos un montón de cosas que se han logrado a lo largo de la historia, y si podemos levantar a veces un poquito la cabeza, ver que hay otros países de Latinoamérica, como en el caso de Chile, que no tienen la universidad pública, y que los hijos de los trabajadores, los hijos de la gente que cuenta el mango para llegar a fin de mes, generalmente no puede acceder a un título universitario. Entonces nosotros, me da toda la impresión que no solamente tenemos que venir, ocupar un banco, sacar fotocopias, estudiar el apunte, qué sé yo, estudiar, sino que también tenemos que valorar y defender en cada instancia que se dé la universidad pública. Todas las veces que corra riesgo la universidad pública, hay que organizarse colectivamente y salir a defenderla, porque la posibilidad que tienen ustedes es la que tuvieron los amigos, los parientes de ustedes, sus padres, y es la que van a tener nuestros hijos. Gran parte de la población, hija de trabajadores, si no es por la universidad pública, no puede estudiar. Bueno, ese es un punto. Y el punto 3, alcanzar la estabilidad del nivel de precios. ¿Qué sería eso? ¿Cómo se denomina eso en la jerga de los medios de comunicación? Dentro de los objetivos que ahora los vamos a repasar. ¿Cómo se denomina la estabilidad en el nivel de precios? ¿Cómo se conoce la inestabilidad en el nivel de precios? Inestabilidad e inflación. Exactamente, se conoce como inflación, ¿sí? Y la inflación, bueno, después seguramente lo vamos a profundizar en las otras unidades, pero la inflación también tiene una perspectiva que depende quién lo diga, si los ortodoxos o los heterodoxos. Los ortodoxos básicamente sostienen que la inflación se debe a situaciones que están ligadas a la emisión de dinero, ¿sí? Al aumento de la cantidad de dinero, que es una de las cualidades o características que tiene el Banco Central de la República Argentina, que lo vamos a ver en la unidad 4, emitir billetes, ¿sí? Los ortodoxos sostienen que es la principal causa de la inflación. Y creo que con este último tiempo ese argumento se ha desvanecido en función de que la Argentina en los últimos 4 años, hasta el año pasado, tuvo prácticamente nula emisión de dinero y tuvo porcentaje promedio del 60% anual de inflación. Entonces, esa teoría ortodoxa de que la emisión de dinero es la principal causa de la inflación se desvanece con prácticas como la que ocurrió en la República Argentina. Hay otros que sostienen que la inflación está ligada con los costos y que también está ligada a múltiples causas, como por ejemplo, y lo hemos hablado en alguna de las cuestiones, la concentración en pocas manos de la producción. Y yo les daba el ejemplo de Molinos Río de la Plata o aquellos sectores Arcor, que son las empresas que hoy en día concentran los alimentos, por ejemplo, que es la variable de ajuste más cercana que tenemos en nuestros días, y eso genera una plena situación de desigualdad. ¿Por qué? Porque estos sectores concentran el monopolio de la producción y tienen el poder enorme de, a través de los precios, generar mayor cantidad de riqueza para ellos. Lo que ocurre acá siempre es la necesidad de tener un rol del Estado mucho más regulador, mucho más activo, que haga de que esos sectores obtengan rentabilidad, pero que esa rentabilidad no sea a costa del desvanecimiento de los bolsillos de quienes trabajan, ¿no? Por eso siempre es que nosotros, así como les hablaba de la universidad pública,
tenemos que defender al Estado porque es el único que nos puede llegar a defender ante los abusos de ese sector dominante que es el que termina monopolizando, en este caso, la alimentación. ¿Sí? ¿Quién es Creo el que dueño después de un país? el dueño de Molino Río de la Plata es Gregorio Pérez Compán. Gregorio Pérez Compán. Pero me refiero así a los recursos que tiene un país, ¿no? ¿Quién es dueño de eso? ¿Todos somos dueños o de quién es eso? No sé si se Y esa es entiende. una gran discusión. Depende, a ver, le doy un ejemplo de Bolivia. La Bolivia de Evo Morales. Cuando Evo Morales llegó en el año 2005, los hidrocarburos, que es la principal riqueza que tiene el pueblo boliviano, eran privados. ¿A ustedes les parece que las riquezas naturales de un estado, de un país, tienen que estar en manos privadas o tienen que estar en manos del Estado? Y no, deberían estar en manos del Estado. Son discusiones, obviamente que siempre se genera un sentido común de decir todo lo que está en manos del Estado funciona mal. Bueno, trabajemos para que lo que está en manos del Estado funcione bien, controlemos a ese Estado, pero sabemos que si está en manos privadas, no va a haber un objetivo de distribución de la riqueza, de mejorar el servicio, va a haber un objetivo pleno de rentabilidad. Bueno, ¿qué pasaba en Bolivia? Que es un ejemplo que doy. En el año 2005, cuando asumió Evo, el 90% de los hidrocarburos, Bolivia era el país boliviano, latinoamericano más pobre que existía. En realidad no era tan pobre, sino lo que había, que esa es una cuestión a charlar, era una desigual distribución de la riqueza, porque la riqueza estaba en ese pueblo. Y eso es el problema que tiene Latinoamérica. Por ejemplo, Latinoamérica es el país donde existe mayor diferencia en la redistribución de la riqueza. No es una tierra pobre, es una región rica, pero donde la distribución de la riqueza es desigual. No es como África, que en sí es pobre. Lo que tenemos en Latinoamérica, hay mucha riqueza, pero está mal distribuida. Y bueno, lo que pasaba en Bolivia era eso. Los hidrocarburos, que era la principal fuente de riqueza de los bolivianos, estaban en manos privadas. ¿Qué hizo Evo? Agarró y lo estatizó. Y el crecimiento que tuvo Bolivia, que llegó a ser hasta el año pasado, que hubo el golpe de Estado, el PBI más importante de Latinoamérica, se debió a que la mayor parte de los recursos estaban en manos del Estado. Y al estar en manos del Estado, esos recursos iban a generar escuelas, a generar hospitales, a generar obra pública, no iban a pocas manos de sectores dominantes de la economía que nunca sabemos cómo se llaman, porque los medios de comunicación responden a ellos, porque el sistema educativo generalmente está digitado por ellos. Acá el Grupo Pérez Compán, por ejemplo, en vastos sectores de las universidades públicas de Argentina, tiene convenios donde distribuye e invierte algunos recursos para de alguna manera influir en ese sistema educativo. Bueno, son cuestiones con las que tenemos que empezar a rediscutir, porque de lo contrario siempre vamos a tener una realidad oculta que es la de los verdaderos ricos. Siempre que hablamos de pobreza, tenemos que pensar que si hay pobreza en un país rico es porque hay otros sectores que son ricos. Profe, Esa es la discusión que tenemos que dar. Siga. ¿qué hay de cierto del bloqueo de la red Marolio por Pérez Compán? Y sí, a ver, ¿qué ha hecho Pérez Compán en los últimos 4 años? Ha comprado las empresas de fideos, de pasta, un montón de empresas mucho más chicas, las absorbe, echa a sus trabajadores y concentra la industria. Y al concentrar la industria de muchos los alimentos, aceite, arroz, fideo, ellos pueden poner el precio que se les antoja. Entonces, ¿qué herramienta tenemos nosotros como pueblo para poder defendernos ante esos abusos? Porque son abusos. Eso hay que regularlo. Imagínense el nivel de rentabilidad que tienen estos tipos con la necesidad y lo imprescindible que es para un país el alimento. Pero nosotros no podemos darnos el gusto o sufrir o padecer que en un país que se produce riqueza para 400 millones de habitantes haya muchísima gente que no tiene para morfar. Y no es porque no quieren laburar y porque toda esa cuestión, no, que hay que garantizarle un plato de comida a cada uno. Y no está garantizado eso. Entonces, es cuestión de empezar a rediscutir esas cuestiones, vale la redundancia.
Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos fundamentales de los objetivos de la macroeconomía? ¿Sí? Aumentar el Producto Bruto Interno, Guillermina Godoy se acaba de incorporar, aumentar el Producto Bruto Interno, controlar los niveles de inflación, vendría a ser ese un punto importante, y mantener una baja tasa de desempleo. Esta es pregunta de examen y tiene que ver exclusivamente con los objetivos fundamentales de la macroeconomía. ¿Me expliqué más o menos o no? Por ahí, si les parece que me voy un poco al carajo, no me enojo si me lo dicen. No, sí, profe, se entendió bien. Bien. Profe, Sí, te quería explicar que recién entro y seguramente algunos compañeros más porque estábamos en recursos turísticos universales, ¿viste? De segundo. Y vamos a entrar bien. esta hora miércoles. Si no, no pasa bueno. nada. Y no, por lo que veo, somos el último orejón del tarro. Recursos turísticos, tenemos que saber de economía para manejar el país, gurises. Está todo bien con esas materias, pero Sí, no es tenés por razón. nada. Pero esta es crucial para, no solamente para la carrera de ustedes, para nuestra vida. Y tráiganme a ese docente o a esa docente y discutimos. ¿Don Ariel quiere Bueno. discutir? Diga. Yo le ¿Quién recomiendo que no discuta con ese docente. ¿Sí? ¿Por qué? Por dos. Porque hincha de San Lorenzo no da a discutir con esa gente. Ah, el Papa Francisco, hincha de San Lorenzo. El único equipo grande que tenemos de hijo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, bienvenida, Brisa, entonces. Yo igual voy a subir esto al Facebook, ¿sí? Profe, Bien. disculpe que lo Diga. interrumpa, pero Sí, leí una noticia que en una Cremolati de Córdoba los dueños les obligaban a cobrar los 10.000 pesos de del IFE. emergencia y eso se lo Ajá. descontaban a los empleados de su sueldo. Yo no sé si usted está al tanto y vio esa noticia. No la leí. La verdad que en ese sentido me he dormido con incorporarles noticias al grupo de WhatsApp y ustedes tampoco incorporan muchas, pero son bienvenidas todas las noticias de todos los niveles de miradas y de perfiles que existe para poner en discusión. Es preferible discutir, disentir y demás que no informarse de nada, digamos. Quizá voy a empezar a romper un poco más con eso de que compartamos noticias y si se genera por ahí un pequeño debate, está muy bueno porque eso nos ayuda a enriquecer nuestra manera de pensar, ¿sí? He visto que sobre todo algunas alumnas han compartido y bueno, yo por ahí no he seguido un poco la discusión, pero está bueno que lo hagan, así que yo felicito con esas iniciativas. No vi lo de Cremolati, no me resulta descabellado que ocurra. Sé que una de las empresas de heladería, que fue Grido, que ha crecido muchísimo a lo largo de los años, tenía gran parte de su economía informal. ¿Qué implica esto? Que no pagaban impuestos, ¿sí? Cuando nos consultamos ahí por qué hay tanto recurso que está por fuera de la economía, ahí hay un poco de explicaciones, ¿sí? Y cuál era el problema también, tenían un alto nivel de informalidad en su clase trabajadora. Por eso por ahí se explican muchísimo las rentabilidades y las diferencias de precios con el resto de las empresas. No sé si alguno trabaja en Cremolati o es hincha de Cremolati, no de Grido, perdón. Claro, nunca ponen a nadie en blanco. Entonces. Claro, o si lo ponen en blanco o formalizado, lo que se suele hacer es hacerlo por menos horas, digamos, trabajan 10, 12 horas y lo ponen por 2, como para cumplir, el resto se lo pagan en estado de informalidad. Vamos a utilizar ese término, no utilicemos más ni blanco ni negro, utilicemos formal e informal, digamos. Creo que es mejor y mucho más técnico. ¿Puede ser? Bien, seguimos entonces. Las filminas que siguen, digamos, es un poco la descripción de los 3 puntos que les di anteriormente. La tasa de desempleo, el PBI y la estabilidad de precios, ¿sí? Que es lo que estuvimos hablando recién. Véanlo, profundícenlo con el libro, consúltenme. Pero bueno, son esos 3 objetivos fundamentales, pregunta que va en el parcial,
pregunta que va en el examen final, en todos lados, es de vital importancia. Y hay otros objetivos de política macroeconómica que son importantes también y que tienen que ver con el déficit público, el déficit exterior y el tipo de cambio, que son importantísimos. ¿Alguno de ustedes sugiere decir algo en relación con eso? ¿Lo ha escuchado alguna vez en algún medio de comunicación? Hay un concepto de esos tres que suele ser el leitmotiv de muchísimas discusiones en los medios de comunicación. ¿Cuál es? A ver quién se arriesga, que estamos en etapa de aprendizaje y de debate. ¿Puede ser el déficit exterior llamado déficit privado también o no? No. Yo les comento, el déficit exterior, así a grandes rasgos, es el que tiene que ver con nuestro vínculo como país con el mundo, ¿sí? A manera sintética es la diferencia entre lo que nosotros le vendemos al mundo y lo que nosotros le compramos al mundo, ¿sí? Lo que le vendemos al mundo se llama exportación y lo que le compramos al mundo se llama importación. Generalmente ha pasado que tenemos procesos de déficit externo, que es porque le compramos más de lo que le vendemos. Y es un gran problema que ha tenido la Argentina a lo largo de su historia, que se llama restricción externa, que no solamente se da en etapas de crisis, sino que también se ha dado en las etapas de auge económico. Por ejemplo, en la década esa del 70, cuando hablábamos que había una etapa de auge económico, pasa que el país crece de tal forma que se empiezan a ver. En la Argentina hace 10 años atrás vendía 1 millón de autos por año, cosa que no pasa en la actualidad ni por asomo. ¿Qué pasaba con la industria automotriz? La gran parte de los productos que estaban vinculados con la producción de automóviles eran importados. Entonces, quizá una de las cuestiones que necesitaba la Argentina era comenzar a generar un proceso, se llama de sustitución de importaciones, es decir, todo lo que le compramos al mundo, comenzar a producirlo en el país. Eso nos va a evitar de que necesitemos dólares para comprarles al mundo y podamos producir nosotros esos dólares. Y así un montón de situaciones, ¿no? Pero les doy un ejemplo práctico de una cuestión que fue, ustedes se acordarán, hace 5, 6, 10 años atrás, como la mayor parte de nuestros conocidos, nuestra familia, quizás a ustedes mismos, le pasaba que sus padres cambiaban el auto, sus hermanos, el que más o menos tenía un laburito medianamente regular, podía acceder a niveles de financiación que podía comprar un auto. Pero esa etapa también, al no generar un proceso de industrialización de esas cuestiones que le comprábamos al mundo, también entró en esa debilidad comercial. Eso es lo que tiene que ver con déficit externo. El déficit público se relaciona con la cuestión de lo que yo recaudo como Estado en términos de impuestos y lo que gasto como Estado, ¿sí? ¿A usted no le da la sensación cuando escuchan economistas que habitualmente se plantea eso del gasto público, el gasto público, el gasto público? Generalmente todo el tiempo hay una incidencia discursiva de tratar de deslegitimar el gasto público, que tenemos que tener superávit público, superávit fiscal, mejor dicho. Y no necesariamente es lo más grave, porque en definitiva el déficit público, el déficit fiscal, está vinculado con una necesidad en nuestra economía de pesos, que nosotros lo podemos solucionar porque nosotros tenemos pesos. El déficit más complicado que tiene la Argentina siempre es el déficit externo, que es el que está vinculado a la necesidad de dólares, y que generalmente desde los sectores vinculados al discurso dominante no se plantean esos términos, porque muchas veces los sectores que se benefician con ese déficit externo son justamente ¿quiénes? Los que integran el poder económico. El término de poder económico tiene que ser un concepto que ustedes, cuando hayan concluido el cursado de esta materia,
lo tengan totalmente arraigado. Y saber que en la Argentina, como en todas partes del mundo, existen sectores que conforman, a ver, les doy un ejemplo, el 1% de la población mundial tiene la misma riqueza que el 99% restante. ¿Cómo se llama ese 1%? Poder económico, que es el que tiene injerencia en muchísimas de las decisiones que se dan en los países, porque tiene poder de lobby, tiene poder de manipulación. Y muchas veces cuando se realizan ajustes en términos de presupuestos en los diferentes países, como ha pasado en la Argentina, esos ajustes que se hacen en educación, en cultura, en políticas de ciencia y tecnología, en políticas que están vinculadas con políticas sociales, en salud, van a pagar procesos de endeudamiento que tienen que ver con un déficit externo. Ese ajuste que se da en el déficit público va a pagar el déficit externo, que está generado irresponsablemente por los estados. Por eso es lo que yo les decía al principio, esa necesidad imperiosa de rediscutir los procesos de endeudamiento, ¿sí? Que no pase como si nada. Si el país se endeuda, hay que investigar para qué se endeuda, con quién se endeuda, quiénes están atrás de esa deuda, porque nos cuesta una enormidad poder salir de esas situaciones. Lo hemos hecho, pero es como que no aprendemos de nuestra historia y se van reiterando los procesos y caemos siempre en la misma situación. Y muchos de los culpables de esos procesos de endeudamiento pasan desapercibidos. ¿Pero por qué pasan desapercibidos? Porque responden justamente a esos sectores de la clase dominante. Entonces, pasando en limpio, lo que tiene que ver con déficit externo es la diferencia de exportaciones e importaciones. Es el vínculo de nuestro país con el mundo. Lo que tiene que ver con déficit público es la diferencia de lo que el Estado recauda en impuestos y lo que el Estado gasta, ¿sí? O invierte, depende cómo se le dé. A ver, ¿qué críticas tienen? ¿Hay alguien que se anime como para rediscutirlo? Bueno, tenemos como para 20 minutos más, 25. Como para rediscutir en función de lo que se denomina déficit público o no. Hola. ¿Alguien que se anime a decir algo? ¿Están durmiendo? No me diga que dejaron las cabecitas ahí y se fueron a cocinar, a mirar la novela, a mirar una serie en Me Netflix. tildó la compu y no escuché la pregunta. ¿Lo puede volver a decir? Si a ustedes, habitualmente, cuando se habla de déficit público, ¿qué es lo que habitualmente escuchan en los medios? Y no les da la sensación que es un punto que habitualmente se pone en discusión, digamos. ¿Y con qué relacionan el déficit público? ¿Cómo ven que es ahí se fue ahora sí, cómo ven que es la carga impositiva del país? Porque vieron que en muchos sectores se trata de inculcar de que en la Argentina hay una gran carga impositiva, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, les comento lo siguiente. Acá el impuesto que recauda el 70% de lo que ingresa a las arcas del Estado es el IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto regresivo, ¿sí? ¿Por qué es regresivo? Porque le cobra el 21%, el 10,5%, el 27%, que son las tres alícuotas que tiene, lo mismo a ustedes, ¿cómo es que se llama el hincha de River? ¿El nombre? Jonathan. A Jonathan le cobra lo mismo que le cobra a Goyo Pérez Compán. Bueno, ese impuesto que se llama IVA, que está instrumentado desde la década del 90, es el que conforma el 70% de la recaudación de la Argentina. Y ese tipo de impuestos en otros países desarrollados, que son por ahí lo que nos venden, es mucho menor en cuanto a la incidencia. Estamos hablando de un 20-30%. ¿Y cuáles son los impuestos que se utilizan en otros países como motivo de recaudación y que acá no existen o no se pueden implementar porque hay un gran poder de lobby de los medios y del poder económico? ¿El impuesto que le cobran a las empresas? Claro, y bueno, y ahí hay una discusión. ¿Por qué?
vamos a hablar de impuesto a los bienes personales justamente, porque no es lo mismo ganancias que bienes personales. Entonces, en los países desarrollados generalmente, a ver, no se le cobra el impuesto a Molinos Río de la Plata, o si se le cobra el impuesto es un impuesto totalmente utilizable y que no tiene ningún tipo de injerencia en la situación económica financiera de la empresa, sino que se lo cobra directamente a Gregorio Pérez Compán, ¿sí? Entonces, por ahí una de las matrices de pensamiento que más está empezando a tener vigencia en el mundo es la de decir, no le cobremos gran porcentaje de impuestos a las empresas, porque en definitiva las empresas son los que ponen en marcha la economía, ¿no? Son las que generan trabajo y demás, pero sí vamos con todo contra los dueños de las empresas, porque no es lo mismo que Gregorio Pérez Compán todos los años aumente su patrimonio en $1.000 millones a que las empresas tengan mayor capacidad para generar trabajo, ¿no? Más allá de que obviamente el Estado tiene que controlar y todo lo que hablamos recién en relación con el monopolio y la concentración de la industria alimentaria y cómo generan rentabilidad a costa del aumento de precios, que eso trae consecuencias en el conjunto de la población. Entonces, el gran objetivo futuro es reducir el IVA, que es un impuesto al consumo, y aumentar el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto a los más ricos, ¿sí? Que cada uno pague en función de la riqueza que tiene, pero no a las empresas, sino a los patrimonios individuales. Bueno, ese era un punto. Profe, ¿eso es lo que se está debatiendo ahora? ¿Que se estaba pensando en aumentar eso? Ahora se está debatiendo el impuesto a la riqueza, ¿sí? Que se estima que va a ser, pero andan muchos proyectos ahí dando vueltas, no está la letra fina, se estima que va a alcanzar alrededor de 12.000 habitantes en la Argentina, en una Argentina que tiene 44 millones de habitantes, se estima que esto va a alcanzar a 12.000 argentinos, que son los argentinos que superan el $1.000.000 de patrimonio. La base va a ser entre 1 y 3 millones de dólares de patrimonio. Profe, diga. A principio de año, me parece que fue, no sé si se acuerda que habló Bill Gates, que dijo que él estaba de acuerdo que los más ricos, o sea, incluyéndose obviamente, que pagaran más impuestos. Uh-huh. Sí. Y como que salió todo el mundo a matarlo, a decirle monopolista, qué sé yo, cosas sin sentido, pero como que él estaba de acuerdo y le afectaba directamente. Sí, a ver, a mí me tocó hablarlo en la radio, eso también el año pasado. La hija de Walt Disney, que también es un caso parecido, es una de las ricas más importantes que existe en el mundo, en un momento, no sé, tuvo la posibilidad de hablar con un trabajador del imperio que tienen, y el trabajador le dijo que no llegaba a fin de mes, que no tenía para darle de comer a sus hijos y demás. Entonces la piba es como que tomó cierto nivel de conciencia de decir, no puede ser que nosotros tengamos esta estrafalaria riqueza a costa de trabajadores nuestros que no tengan las necesidades básicas mínimas y satisfechas, o que no les alcance para cubrir ciertas situaciones que son para nosotros esenciales. Entonces, algunos ricos parece que tienen ciertos visos de humanidad, lo cual está bueno, digamos, porque pone un poco en jaque el sistema. Bill Gates desde que inventó Microsoft a mediados de los 90, es uno de los más ricos del mundo, y esos tipos se levantan a la mañana con 100.000 millones de dólares de riqueza y al otro día tienen 120, digamos, 120.000. Yo creo que ajá. Tiene que ver, porque una vez vi la historia de Bill Gates, que él era más allá de que venía de una familia medianamente pudiente, era un pibe común y corriente. O sea, construyó toda la fortuna, no es que la heredó ni nada, y bueno, capaz que de ahí viene la conciencia que tiene. Sí, eso puede ser relativo, porque a veces hay sectores que vienen de escasos recursos y que llegan a ostentar riquezas y que parece que se olvidan de sus orígenes, digamos. Y fíjense que la piba de Walt Disney ya nació en una panacea de riqueza y tuvo cierto viso de humanidad al sostener que lo que estaban haciendo con sus trabajadores estaba mal. Pero sí, tiene un poco que ver con eso. Y es lo que les decía hoy. Cuando veamos niveles exacerbados de pobreza,
que la verdad que nos afectan, que nos movilizan, es porque hay otros sectores que están colmados de riqueza. Y esa es la discusión, la verdadera discusión de la economía, como decía el trabajo práctico número 1, que es la desigualdad, es esa, ver cómo se distribuye la riqueza. Y es aquí donde el Estado, que somos todos nosotros, no es solamente los que eventualmente nos gobiernan, tiene un rol fundamental. Y nosotros como estudiantes, como profesores, tenemos que discutir estos temas, porque muchas veces no se discute quién genera la riqueza, que era una pregunta que se daba hace un tiempo. Y queda en evidencia en este tiempo de pandemias, de cuarentenas y demás, que quienes generan la riqueza son los trabajadores, que son los que empiezan a activar la economía. Pero, y ahí es donde está el concepto de Marx de la plusvalía, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante también, entre la diferencia de lo que genera el trabajador y lo que se lleva el trabajador. Generalmente el trabajador genera gran cantidad de riqueza, pero se lleva mucho menos de esa riqueza que genera. Se la lleva el dueño del capital. Y es aquí, reitero nuevamente, donde tiene que estar el Estado de una manera activa para regular esa economía y para hacer que los ricos no sean tan ricos, para que los que tienen menos tengan una vida medianamente digna. Y sobre todo en países como el nuestro. Hay países que son pobres y que cuesta remar un montón de cuestiones, pero en países como el nuestro, que son ricos, no puede pasar eso. Bien, espero que no se aburran, ¿no? Hablamos de déficit público, hablamos de, bueno, y ahora el tipo de cambio. ¿Qué vinculación les da a ustedes el tipo, qué lento que vamos, capaz que vamos a tener que cortar la clase en un ratito y seguirla el miércoles que viene, ¿no? Generalmente en clases hacemos eso. Pero bueno, tipo de cambio, ¿con qué lo vinculan ustedes? Vamos a hacer eso. El cambio de peso argentino con el dólar. Bueno, el tipo de cambio es la vinculación que tiene nuestra moneda con una moneda extranjera. Generalmente, el tipo de cambio que utilizamos con mayor asiduidad es el dólar, ¿sí? Nuestra moneda se mide en términos de dólares. El tipo de cambio oficial hoy es de 69, un dólar 69 pesos en el mercado oficial, y después está el mercado paralelo, ¿no? Que está orillando los 120 pesos. Que eso, llegado el momento, vamos a empezar a discutir y a desasnar cómo influye eso en nuestra economía, ¿no? Por ejemplo, hay sectores que están ligados a la industria agroexportadora, ¿no? Lo que exportan comida. El tipo que exporta comida y que tiene rentabilidad en dólares, ¿qué le va a convenir? ¿Vender en el mercado interno a precio peso o vender en el mercado externo a precio dólar? Y no, siempre le va a convenir vender en externo en dólar, porque gana más. Entonces es ahí donde tiene que estar el Estado regulando la economía para garantizar que ese tipo que produce alimentos, antes de vender afuera ese alimento, tiene que sostener el mercado interno. Es ahí donde tiene que estar el Estado. Y si no le gusta a ese empresario, tiene que haber otro empresario que haga eso. O en todo caso tendría que hacerlo el Estado. Pero el argentino no puede pagar 400 mangos un kilo de asado, que es nuestro, estamos llenos de vacas por todos lados, porque los cortes más extravagantes del país tienen vigencia exportadora, y así con un montón de cosas. Hay que empezar a regular esas cuestiones y hay que hacer que el precio de la comida sea accesible para todos los sectores. Con la comida no se jode, no estamos hablando de comprar un 0 kilómetro todos los meses. Estamos hablando de comer dignamente y de comer carne, que es muy bueno para la salud y que tiene que ver con que nuestros campos están llenos de vacas. Es un ejemplo, ahí está, ahí estamos de acuerdo, dice María Gracia Sotelo. Bueno, básicamente eso. ¿Ustedes como estudiantes comen mucha carne o no? Porque me pasaba que no comía carne nunca, digamos. Obvio, profe, ¿cómo que no? ¿Comen? Sí, sí. Muy bien. Profe, a mí desde las 9 me está esperando un asadazo. En serio. Bueno, son unos afortunados entonces. A ver, seguimos. A ver hasta dónde podemos ir. Vamos a ir hasta el desequilibrio exterior y los instrumentos. ¿Cómo?
Cuando ¿Qué? quieran nos juntamos a comer asado. Cuando quieran nos juntamos, no hay ningún problema. Yo ya, el año pasado íbamos a hacer una juntada de despedida de año con la promo 2019 y no pasó nada. Ojalá podamos hacerlo este año. Creo que va a venir complicado. Lo podemos hacer por Zoom, el asado que cada uno coma en su casa. O por Meet. Bueno, desequilibrio. Esto de instrumentos de política macroeconómica lo vamos a ver el miércoles que viene para que no se les haga largo. Creo que hemos sido bastante extenso y la próxima parte va a venir más rápida. Solamente cerramos con esta filmina que habla del desequilibrio exterior, pero es lo mismo que les decía hoy, es el vínculo que tiene la relación comercial de la Argentina con el mundo, y en virtud de eso es la diferencia de exportaciones, que es lo que le vendemos, y las importaciones, que es lo que le compramos. Creo que hasta hoy está bien. La semana que viene seguimos con la clase, así terminamos la unidad 3, y les deseo una muy buena semana. Espero haber sido lo más explícito posible. Cualquier duda que tengan me contactan, sobre todo por el trabajo práctico o por cualquier cuestión que tenga que ver con la lectura de este material. ¿Estamos? Profe, ahí le están hablando Sí, en el chat. A ver qué dice. Ni miraba el chat, ahora lo miro. Profe, Luz, te escucho. Jonathan tenía unas ganas de irse. ¿Le llegó el trabajo práctico que mandamos con mi compañera ayer? Estimo que sí, me llegaron 2 o 3 trabajos prácticos. Quédense tranquilas que estamos con muchísimo tiempo. Y cuando el día que se venza la presentación de los trabajos prácticos, les voy a mandar, llegaron esto y esto, cosa que aquel o aquella que lo tenga pendiente se apure para presentarlo, o por ahí se me traspapelan, puede ser también, porque el otro día había gente que me había mandado el trabajo práctico por WhatsApp, entonces yo soy insistente en la cuestión de que lo manden por mail, porque en el mail figura uno en el asunto, puede buscar y es mucho más sencillo que no se traspapele un trabajo práctico entre 30 y tantos que existen. ¿Estamos? Bueno, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Para los que no pudieron estar, voy a subir esto al grupo de Facebook. ¿Sí? Nos Chao, vemos. profe. Muchas Chau, gracias. chau. Adiós, Adiós. profe. Chau, Chao, chau. profe. Hasta luego. Chau. Chao, profe. Adiós.